Estamos cerrando la temporada 2013 de la Señal Fútbol, que la comenzamos allá a fines del año 2009 y a partir del 2011 este espacio que realizamos junto a todos los compañeros de la Señal, a Gabriel Fernández, a Daniel Glanspiegel, Capanga, a Claudio Fortuna, nuestro productor y camarógrafo, y José Luis Poncico, que está ausente hoy en este último programa, pero que lo hacemos con una idea muy particular que tenemos nosotros con el periodismo en relación de siempre ofrecer un plus, siempre encontrarle una vuelta de tuerca informativa diferente a lo que entendemos, por ejemplo, en el periodismo deportivo, que es una medianía general. Así que estamos muy contentos de cerrar una nueva temporada de la Señal Fútbol. Y es momento de balance, finaliza ya el año, finaliza este 2013, que en materia de fútbol argentino tiene unos claroscuros que son muy evidentes, porque el 2013 será el año del descenso y la caída de un grande, del Club Atlético Independiente. Un final que era previsible seguramente, pero tal vez como en aquel 2011 sucedió el descenso de River y poco lo podíamos creer, algo parecido pasa con el Rojo de Avellaneda, que está disputando el torneo de segunda división. En este resumen final, y ya que estamos hablando de claroscuros, hay otro dicho que no quiero dejar de señalar, que me parece importantísimo y que seguramente porque ya pasó casi un año del acontecimiento, tal vez porque estamos hablando de un seleccionado juvenil, no deja de tener una importancia superlativa y ameritó en su momento, y lo sigue ameritando, un replanteo en el marco de quiénes son los entrenadores juveniles del seleccionado argentino. Estamos hablando del enorme fracaso del sudamericano clasificatorio a la Copa del Mundo Sub-20 en Turquía. De 6 seleccionados, 5 clasificaban al Mundial y Argentina, de local, quedó afuera. Por ahí no dimensionamos lo que significó el fracaso de aquel equipo y tampoco hubo una discusión fuerte, a pleno, tan solo en este espacio de la Señal y algún otro más, en relación justamente con ese tema tan difícil, tan espinoso, que tiene que ver, perfecto, fútbol amateur en la Argentina. Si bien la mayoría de los muchachos que jugaron aquí en campeonato eran profesionales, ¿quiénes eligen a los jugadores? ¿Cuál es el proceso de selección de los jugadores que son parte de los seleccionados sub-17 o sub-20 en la República Argentina? ¿Van los entrenadores de los seleccionados a ver los partidos? Un ciclo exitoso fue el de José Néstor Peckerman, y doy fe que en aquellos años, a fines de los 90, Peckerman fatigaba los sábados por la tarde las distintas canchas en las cuales jugaban distintas categorías amateurs de primera división. Hay mucho de corrillo, hay mucho de convocar lo que es bueno, y hay poco de entrenadores del seleccionado argentino viendo a los juveniles. Cuando analizamos también la selección mayor, ¿no?, en este 2013, el cual clasificó holgadamente a la Copa del Mundo, tenemos que comprender también, bueno, por qué razón se confía tan poco en los elementos juveniles de nuestro seleccionado, cuando históricamente distintos entrenadores como Jaco Menotti, como Peckerman obviamente, el mismo Bielsa, Pasarela, que innovó en su momento con convocar a la selección mayor jugadores que en algunos casos no habían debutado en sus propios clubes, confían tan poco en los elementos juveniles. Bueno, tenemos que encontrarlo justamente en esta gran problemática que tiene el fútbol argentino con sus fuerzas bases, con el fútbol amateur. Un tema que seguramente en el 2014 en este espacio de la Señal Fútbol le vamos a dar la preponderancia que realmente merece. Este 2013 también marca una caída abrupta de los equipos grandes, de los llamados equipos grandes, que en cierta forma, lo hablamos siempre con José Luis, hay mucha historia pero poco presente. River en este último torneo inicial ha batido un récord de ineficacia ofensiva. ¿Quién lo hubiera dicho que River en la finalización del campeonato hubiera logrado algo más de 10 goles? No, si bien
conocemos las dificultades institucionales que vivió River este 2013, que uno piensa que con esta nueva gestión de Rodolfo D'Onofrio seguramente intente encaminar en un marco institucional una problemática de un frente interno muy importante y luego subsanar las problemáticas deportivas, sobre todo con esto que por lo menos en los papeles ha instalado de un reencuentro con la fuente misma del club. Es importante marcar, ¿no? Un River de 12 goles a favor, nada más. Un Boca sin identidad, como hacía muchísimos años que no se veía. Seguramente habría que encontrar algún equipo anterior a la época de ingreso de Carlos Bianchi, ya por 1998. Un Racing que en las primeras 11 fechas de este último campeonato inicial logró tan solo 2 goles. Lo he dicho, un Independiente segunda división y un San Lorenzo campeón del torneo inicial, pero con tan solo 33 puntos. Es cierto, es un campeonato súper competitivo el de la República Argentina de primera división, también la B Nacional es una primera división, siempre hablando de competitividad, pero que encuentra unas dificultades enormes en las instituciones llamadas grandes o históricamente llamadas grandes para poder ir progresando, más allá, lo dicho, ¿no?, de este último título que logró San Lorenzo de Almagro. Pero hablamos de claroscuros y por ahí comenzamos tal vez con las imágenes más negativas de este año que se nos va, y hay que remarcar también lo positivo, las cuestiones que son interesantes para que lo señalemos, como por ejemplo una institución que en los últimos 30 años se fue superando paso a paso, día a día, obra a obra. Estamos hablando del Club Atlético Lanús, y en una época de equipos grandes con flacos rendimientos, Lanús obtuvo un título internacional, la Copa Sudamericana, lo obtuvo con muchísima altura, con un enorme rendimiento futbolístico, y es remarcable porque si tal vez se hubiera quedado en las puertas de la Copa Sudamericana, como también se quedó en las puertas de este torneo inicial de primera división, nadie podía negar lo que significa Lanús en un marco institucional y territorial. Pero los campeonatos muchas veces son lo que define también los procesos de las obras, quienes coronan las enormes gestiones institucionales. Y Lanús lo ha logrado con un mesillo, Guillermo Barros Echeloto, que se posiciona por el trabajo realizado en el último año y medio en la institución Granate como posiblemente uno de esos entrenadores que están llamados a hacer historia en el fútbol argentino. Hablamos de Lanús. Es imposible no hablar de Newell's Old Boys de Rosario, seguramente el gran equipo del año 2013. Y vos que me estás mirando estás diciendo, pero Carlos, si Newell's hubiera sido campeón, si hubiera derrotado a Lanús en esa última fecha, hubiera ganado un partido de los últimos 8. Y es verdad, es cierto, Newell's Old Boys sufrió un bajón de rendimiento deportivo muy grande, pero no nos olvidemos, porque a veces tal vez solamente recordamos los últimos 6 meses en relación con esta enorme vorágine con la cual vivimos, que fue el campeón del torneo Apertura de primera división. El primer semestre lo tuvo a Newell's como el campeón, bien, con estilo, con un Nacho Escoco rayando en gran altura, acompañado por un Maxi Rodríguez que decidió ponerse la pilcha rojinegra, junto a Gringo Heinze, junto a Diego Mateo, junto a Cristian Bernardi, y regresar justamente a las fuentes de un equipo que, ya que estamos hablando, o lo que hablamos en algún momento de fútbol amateur, que es una escuela de fútbol argentino, fue semifinalista de la Copa Libertadores de América, y tal vez por estas cuestiones justamente que tiene el fútbol se quedó a pasos nada más de un campeonato que seguramente, si lo hubiéramos pensado para el mes de octubre, sin lugar a dudas el equipo que tenía absolutamente todas las chances de ser campeón era Newell's Old Boys de Rosario. Otro dato que, si bien no tiene que ver estrictamente con nuestro fútbol, también marca lo que significó la campaña de Newell's, es que Gerardo Martino, quien fue el entrenador del equipo hasta el mes de junio, actualmente dirige al Fútbol Club Barcelona, tal vez la institución más poderosa del mundo. Un párrafo para Vélez Sarsfield, ganador de aquel torneo, aquella final frente a Newell's Old Boys de Rosario en Mendoza 1-0, que se quedó a un paso de lograr también el torneo inicial de primera división, y cierra un ciclo brillante con Ricardo Gareca como entrenador, en el cual logró títulos, campeonatos, respeto y reconocimiento.
Y quería señalarlo en relación con un hecho, con un acontecimiento de las últimas horas, porque se oficializó que José Oscar Flores, el Turu Flores, será el entrenador de Vélez Sarsfield para el año 2014. Se había negociado, por lo menos la dirigencia de Vélez Sarsfield, por intermedio de su manager, Cristian Baceda, se había analizado que tal vez Omar Asad, aquel delantero que había justamente compuesto una delantera histórica allá por el año 93-94 con el Turu Flores, fuera el entrenador del equipo. ¿Cuál fue el contrapunto? Justamente la figura del ayudante de campo y del preparador físico. Es habitual en los últimos años que sean los entrenadores quienes vengan con un paquete cerrado y sean las instituciones quienes lo compren. Vélez Sarsfield marca una idea diferente. Hace muchísimos años que el médico del plantel es el Copolegia, como es sabido, y el contrapunto fue: Omar Asad, vos venís, pero el ayudante de campo lo pone el club, y es el Turu Flores, y el preparador físico también es del club, y esto tiene que ver con resguardar el patrimonio institucional que son los jugadores profesionales. Son sabias decisiones que toman las instituciones, lo digo en relación con lo que sucedió en este 2013 en Boca Juniors y los 62 lesionados que tuvo el plantel que dirigió Carlos Bianchi. Lo hemos señalado acá en este espacio de la señal fútbol, y tiene que ver muchas veces, por ejemplo, con analizar algunas cuestiones que es bueno que los hinchas las internalicen, que las piensen, que no se queden solamente con los 90 minutos, si bien es lo que marca, ¿no?, esta pasión futbolera, y tiene que ver con la pretemporada. Boca no va a ir de pretemporada ni a Tandil ni a Necochea. Boca no va a buscar para este 2014 rendimientos en fuerza y resistencia. La pretemporada se va a hacer en la propia institución, se va a hacer en Boca. ¿Y esto qué marca la diferencia, Carlos? ¿Cuál es el punto? Que Boca va a ser fondo y fútbol. Marca una diferencia muy grande en relación de cómo se encara el 2014, en el cual, por ejemplo, Boca se queda sin una competición internacional que habitualmente jugaba, como la Copa Libertadores de América. Boca va por el campeonato local de Primera División. Para ir cerrando, un pequeño punto en relación con la selección argentina. Vamos a tener un grupo sencillo, por lo menos en los papeles, en la fase inicial, y luego analizar, ¿no?, las convocatorias, esta cuestión tan singular, tan de bar como el que estamos nosotros en este momento, de discutir: este es el seleccionado argentino que va a ir a la Copa del Mundo, ¿qué equipo, qué nombres van a ser los que finalmente Sabela lleve al Mundial de Brasil 2014? Y esta sensación de plantel partido, por lo menos de equipo partido más que de plantel, ¿no? Un equipo que ataca tal vez como ninguno otro sobre el planeta Tierra, y uno que tal vez no defienda tan mal como el que tenemos nosotros. Y hay un nombre que hace ruido, que es el de Carlos Tevez. ¿Por qué digo que hace ruido? Porque seguramente no sea convocado a la Copa del Mundo de Brasil, y genera esto un humor social, un humor en el fútbol que se contrapone tal vez con lo que es la idea de una selección muy mesurada, sobre todo en las declaraciones públicas. Y es una potestad del entrenador la convocatoria de Carlitos Tevez, que la está rompiendo en la Juventus de Turín. ¿Y por qué digo esto? Para entender lo que sucede dentro del seleccionado argentino con las convocatorias, tal vez un ejemplo muy claro lo haya brindado el tridente Carlos Bilardo, Diego Maradona, Ramón Díaz en 1990. En aquellos días previos al Mundial de Italia, siendo Argentina el equipo campeón del mundo, el seleccionado nacional no le convertía un gol a nadie. Si la memoria no me falla en este momento, fueron 760 minutos sin convertir goles, hasta que logramos marcar en un amistoso frente al Valencia, previo a aquel Mundial. ¿Y por qué Ramón Díaz, Bilardo y Maradona? Porque al no querer convocar jugadores del ámbito local, el señor Carlos Bilardo, recuerdo un Medina Bello que estaba en un nivel excepcional en River, un Juan Gilberto Funes que estaba también en un momento espléndido en Vélez Sarsfield, al no querer convocar jugadores del ámbito nacional para puestos de ofensiva, Carlos Bilardo, por ejemplo, recurrió a Jorge Valdano, que se había retirado del fútbol, a Gabriel Calderón,
que ya tenía planeadas sus vacaciones. Calderón jugaba en una liga de segundo o tercer orden como en la Suiza. Todo el mundo reclamaba la presencia de Ramón Díaz, que era el goleador del Mónaco de Francia, y no hubo forma. Fuimos a un mundial sin un jugador que nos permitiera justamente tener una carta definitoria hacia la meta rival. Y el problema era personal, de Diego Maradona, el capitán, la figura del equipo, con Ramón. Algo similar sucede entre Lionel Messi y Carlos Tevez, no nos vamos a mentir. Y es el momento en el cual un líder de grupo tiene que tomar definiciones que en muchos casos no son populares, pero tienen que ver justamente con mantener cierta unidad de grupo. Ahora que recuerdo fue Claudio Canigia, el goleador argentino en la Copa del Mundo de 1990, y es llamativo porque Argentina jugó los 7 partidos, llegamos a la final, la perdimos ahí sobre la hora frente a Alemania Occidental, y Canigia fue el goleador argentino con tan solo 2 conquistas. ¿No? Esta cuestión, ¿no?, que venimos hablando de cierta ineficacia ofensiva, ¿no? Estaba rememorando recién la actualidad de Racing y la actualidad de River. Nos vamos a reencontrar el 2014, nos vamos a reencontrar en un año mundialista, en un año en el cual el fútbol será un tema casi tal vez de Estado. Así que este espacio semanal que nos vamos encontrando permanentemente, en el cual debatimos con José Luis, al cual le mandamos obviamente un abrazo gigantesco, nos vamos a volver a encontrar también junto a Claudio Fortuna, nuestro productor, nuestro camarógrafo, y lo dicho, a nuestros queridos compañeros que hacemos permanentemente la Señal Medios. Será hasta el año que viene. Muchísimas gracias.